Hola, bendiciones. Hoy vamos a hablar del tema el adversario, que le llaman Sí, está bueno. Lucifer, Satanás. Tiene infinidad de nombres como la serpiente. eh, y vamos a buscar infinidad de cosas que la gente con el tiempo fue cambiándole nombres y adaptándole, ¿no? Eh, no vamos a hablar de, del diablo que lo dibujan en la Lotería Mexicana, ¿verdad? De ese no vamos a hablar. Vamos a hablar de, en realidad, quién es. Ahora, en 2 de Corintios 4:4, eh, en la Reina Valera 1960, que es la que muy popular, que mucha gente la usa y la ha seguido usando por 20 años, no sé, más. Wow, es 1960, que serían 40, eh, que serían 80 años por ahí más o menos. Pero bueno, dice, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, ahí podemos correr la mente de uno y pensar, wow, el Dios de este siglo. Hay otra versión que dice, la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. ¿Se dan cuenta? Este mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Ahora ahí podemos correr nuestra mente otra vez, imaginarnos algo más. Pero Pedro, en Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ya vino en la mente que ahora es un león, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí en la mente que, eh, bueno, ustedes saben que la palabra Satanás es adversario, es todo aquello que se opone. ¿Qué significa adversario o enemigo? Un enemigo se considera aquella persona, hablando bíblicamente, es aquello que está en contra de la verdad, aquel que está obstruyendo, que no deja avanzar, que lo detiene a uno. Y por eso dice aquí el versículo en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué dice incrédulos? Bueno, la palabra misma lo dice, porque no creen. eh, y dice que la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios y este mensaje brilla como la luz. ¿Sí? Eso, el Dios de este siglo, el león rugiente, Satanás, como usted le quiera llamar, es lo que impide que nosotros vayamos a la luz. Bueno, antes de conocer a Cristo era lo que nos impedía. Que es todo aquello que es incredulidad, se le llama adversario, se le llama opositor, se le llama Satanás. Ahora, si lo ponemos a nuestra vida, nosotros podemos ser adversarios de la palabra de Dios. Podemos creer parte de la Biblia, pero parte todavía no la creemos o no la queremos creer, que eso es lo peor, que como dicen en México, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos nos ponemos eh, esa barrera, ¿no? Y, y fíjate lo que dice Paulo al principio, dice, ser sobrios y velar. Y déjame, voy a sacar este versículo eh, en otra versión en español. Yo la tenía en inglés aquí.
Pablo dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Es, hasta parece, dice, un león hambriento. ¿Se dan cuenta la metáfora que hace? Que nosotros tenemos que estar siempre atentos y listos para lo que venga. ¿Sí? Ahora, voy a ser un poco infantil, ¿no? Eh, Cuando tú vas a una congregación, ¿tú estás atento? ¿Estás listo para lo que venga? Lo que te van a enseñar, lo que te van a hablar ese domingo. Porque ahorita se diluye mucho la palabra de Dios. Es como el compadre de mi abuelita que llegaba con la leche del rancho y mi abuelita se daba cuenta si en verdad estaba diluida, ¿no? Si le había agregado agua, porque en el momento la ponía. Es más, mi abuelita ya para las 5 de la mañana ya tenía la lumbre allá afuera lista, con brasas y todo, para poner la charola donde ponía la leche a hervir. Y se daba cuenta si en realidad era leche pura o ya estaba mezclada con agua, ¿verdad? Y ahí se daba cuenta. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre atentos y listos, ¿sí? Ahora, no quiero ir a hacer un monólogo o estar nomás hablando yo solo. Si me pueden interrumpir, interrúmpanme. Si viene una pregunta a su mente, hablen por favor, porque no me gustaría estar aquí hablando solo, ¿no? Entonces, yo creo que, déjame ver si la tengo aquí. O si se acuerdan que hablamos de Job, Job lo describe como un acusador, el acusador. Es todo aquel que viene a hablar en contra de ti. Eh, entonces, eh, yo les puedo hacer una pregunta. Si la serpiente en el Génesis, pueden abrir los micrófonos para que me contesten. Si la serpiente en el Génesis, eh, uno en su mente ya le metieron que es el diablo, ¿verdad? La pregunta es, ¿esta serpiente fue la que entró en el arca o fue otra serpiente? Porque si se recuerdan, Dios destruyó todo lo que estaba en la tierra con un diluvio. Entonces no quedó nada. Solamente los que entraron en el arca fueron los que se salvaron. No sé si me estoy dando a entender. Eh, si Sodoma y Gomorra estaba dirigida por el Dios de ese siglo, por Satanás, y fue destruido, entonces, ¿por qué no se destruyó el Satanás? Porque eso, yo te voy a decir algo. Si usted se recuerda el pueblo de Israel, el pueblo de Israel salió, luego fueron esclavos, ¿sí? Y después fueron esclavos, y después fueron esclavos, ¿sí? Y adoptaron culturas de otras regiones, de otros pueblos, ¿sí? Como de los babilónicos, ¿verdad? De los, por ejemplo, Abraham, que era de los caldeos, que eran familias paganas, ¿no? Que ofrecían cultos a sus dioses. Hablando de Gedeón, su papá tenía dioses de acera y tenía altares. O sea, si usted se fija, todo el Antiguo Testamento hacían altares a dioses, ¿verdad? Al dios Moloch y todo eso. Entonces, siempre ha existido lo contrario a Dios en la gente. ¿Por qué? Porque Él nos dio el libre albedrío, nos dio la libertad de escoger. Eh, Aún al pueblo de Israel, el Señor le dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, tú escoge. Uno toma la decisión qué es lo que va a hacer. Sí.
En veces yo he visto familias que el esposo es un adversario, es un Satanás, porque no deja ir a la esposa a la iglesia, o viceversa. O los hijos no dejan ir a los papás porque les exigen que los lleven a tal parte y los ponen en una balanza diciendo, amas más a ir a tal iglesia que a tus hijos, y así, ¿verdad? Igualmente la esposa con el esposo, y hay mucha adversidad ahí, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que pasa. Todo lo que es contrario a Dios, aún Pedro, Jesús le dice, apártate de mí, Simón, porque eres, eres tropiezo, ¿verdad? Y yo no sé si, a ver, vamos a empezar. Primera de Crónicas 21:1, ¿no? A ver si alguien puede abrir el micrófono. Es más, vamos a Job 1:2. ¿Sí me escuchan o no? A lo mejor no me están escuchando. Si pueden abrir Sí. los micrófonos. ¿Quiere que Ah, lea Job, Lord Job Jesus. 1:2? Job 1:2. Ahí voy, espere. Ya me pasé. Acuérdense que si tienen preguntas, tienen dudas, por favor, vamos a dialogar. Yo no llevo prisa para esta clase es extensa, hasta que no se nos meta Job bien metida en los poros. Job 1:2. dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ok. ¿Le nacieron cuántas hijas? 7, 3 hijas Tres hijas. y A ver, 7 hijos. ¿cuál le dije? Job, ¿qué? 1, 1:2. 1:2. Mire, aquí está la historia, dice, en el 1 dice, había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job y era el hombre más rico en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas y muchos esclavos a su servicio. Además era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Ahora el 4 dice, lo estoy leyendo en traducción en lenguaje actual porque habla más mi lenguaje, ¿no? Dice, los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos después de cada fiesta. Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudiera haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. Ahora, el 6 dice, el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador y Dios le dijo, hola, ¿de dónde vienes? Y éste le contestó, vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él, siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. El ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece, es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región, pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara.
Entonces Dios le dijo al acusador, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Dicho esto, el ángel se marchó. Fíjense, fíjense cómo empieza la historia, ¿no? Eh, como eh, en aquellos tiempos hacían una historia para resaltar, pero si usted se fija en la Biblia, ángeles eh, son mensajeros. Por ejemplo, como Apocalipsis habla, di a los ángeles de las siete iglesias, ¿no? El ángel de las siete iglesias. Y aquí habla de ministros, de personas, ¿verdad? Eh, que está diciendo que, porque yo te voy a decir una cosa antes de seguir. ¿Usted cree que Dios puede unirse entre lo bueno y lo malo? A ver, contesten por ahí. No, no, no creo. Exacto. Es que esto es imposible, pero la narrativa esta del tiempo, ¿cómo usaban ellos a expresarse? Y te voy a decir por qué. Porque aquí en ningún momento dice que Satanás destruyó las cosas de Job y te lo vamos a comprobar. Mira, eh, dice, seguimos leyendo, un día, dice, mientras los hijos y las hijas de Job celebraban una fiesta en casa del hermano mayor, llegó un mensajero, ¿sí se dan cuenta? A decirle a Job, unos bandidos de la región de Saba nos atacaron y se robaron los animales. Ahora yo te pregunto, ¿fue el diablo el que hizo eso? No, fueron unos bandidos. Ahora, pero yo sé que se va uno a la mente, dice, sí, pero Satanás los usó y ahorita vamos a ir analizando todo eso. Sí, es como cuando decía un conocido mío, le decía a su esposa que él había salido con otra mujer porque el diablo lo había tentado y por eso lo hizo, porque el diablo le metió en su cabeza eso y él lo hizo. Ahora, ¿ustedes creen que eso sería una buena respuesta? ¿Verdad que no? Claro que no. Pablo dice que las concupiscencias de uno, los deseos de la carne de uno, son los que nos mueven a nosotros. Ahora, sigue diciendo, eh, dice, nosotros estábamos arando con los bueyes mientras los burros se alimentaban por ahí cerca. De repente, esos bandidos comenzaron a matar gente y solo yo pude escapar para darle la noticia. Ahí está un mensajero. Y sigue diciendo, todavía estaba hablando este hombre, este mensajero, cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job, un rayo acaba de matar a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para darle la noticia. Ahí están dos mensajeros. No terminaba de hablar ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo, tres grupos de bandidos de la región de Caldea nos atacaron, mataron a los esclavos y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para darle la noticia. Ahí van tres. Todavía estaba hablando ese hombre cuando un cuarto mensajero llegó y le dijo a Job, todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor. De repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos sus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darle la noticia. En cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que Satanás eh, es dueño de los vientos, de los rayos?
es dueño de todo eso. Él puede hacer lo que él quiere. O sea, No, yo digo que no. No, porque si la Biblia dice que aún dice una hoja del árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces, Satanás, aquí en la mente de uno, la mente de uno le hace creer que Satanás tiene el poder para hacer tantas cosas. Oh, hay una guerra, es el Satanás. El diablo es el que está haciendo todo esto. ¿Tú crees? Es el orgullo del hombre demostrar. Mira, usted mismo lo mira aquí. El presidente Trump quiere demostrar, imponer leyes, que él puede hacerlo, ¿sí? Y eso es lo que hacen los gobernantes de este mundo, de este planeta. Quieren imponer leyes, quieren ellos gobernar, quieren ellos decidir, tomar decisiones. Ellos, el ego de ellos, la vanagloria de ellos, ¿sí? Ahora, esta es la pregunta para todos. En su conocimiento o en lo que ustedes han entendido o han escuchado, ¿dónde nació Satanás? ¿O cómo nació Satanás? ¿O quién era Satanás? ¿Y de dónde vino Satanás? Si alguien por ahí me podría ayudar eh, con eso, ¿verdad? ¿Mm? Abran los micrófonos. Se nos va el tiempo, acuérdense. lo que yo sé, hermano, es que él era un querubín, un ángel, ¿verdad? Un querubín en el cielo. Pero es que la Biblia no lo dice. No, No. ya lo escuché en algún lado entonces. No, sí. ¿Por qué? Porque malinterpretan la Biblia. Yo sé de lo que me está hablando, de Ezequiel 28, 11 al 19, Isaías 14, 4 al 15. Sí. Si quiere empecemos por ahí. Vamos a ver a Isaías. Primero vamos con el querubín que dice usted, ¿verdad? Eh, vamos a ver Ezequiel. Ezequiel. Sí dije Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel 28, 11. Al, vamos a ponerlo al 20. Uy, ya se me perdió. Ok, Ezequiel 28. Dije 11. ¿Sí lo tienen por ahí o no? A ver, abran los micrófonos para que no tienen. ¿Ezequiel qué dijo? Ezequiel 11 en adelante. No tienen que prender la cámara. Nomás así si quieren. Ezequiel 11 del 1 al 20. No, Ezequiel 28, 11 Perdón. al 20. Ezequiel 28, 11 al 20. Sí, ¿qué dice en el A ver, título que tienen ahí? di- Ezequiel 28 dice Dios, el primero, es que yo estoy en la tele. Dios, dijo del 11, ¿qué? Ezequiel 28, 11 en adelante. Ok, el 11 dice, Dios también me dijo, Ezequiel, entona un canto fúnebre por el rey de Tiro. Ahí Dile párale, de mi ahí parte. párale, ahí párale. ¿De quién está Ok, hablando? fúnebre del rey de Tiro. Por el rey de Tiro. ¿Verdad que sí? Esto es una canción que le compuso eh, o se la dio Dios a Ezequiel. Porque dice, Ezequiel entona un canto fúnebre por el rey de Tiro. En la Reina Valera dice, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina
topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice de zafiro, carbunclo, bueno, esmeralda sí que es, y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos. Ah, ah, en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué entienden por la palabra para siempre dejarás de ser? ¿Qué significa eso? Si algo queda en cenizas y para siempre dejarás de ser. A ver, abran el Pues micrófono. Sí, nunca más volverás a ser el mismo, es lo que entiendo yo. dejarás de Que ya ser. no vas a... Ujú. Ya no eres. Pero si ustedes se fijan y analizan bien lo que está hablando Dios a Ezequiel, está hablando del rey de Tiro, un rey que se le subió toda la cabeza. Y la manera de que ellos hablan, hacen comparaciones y todo esto, ¿no? Ese es el lenguaje que se utiliza eh, en la Biblia, ¿no? Se los voy a leer rapidito así en la traducción en lenguaje actual. Dice, Dios también me dijo, Ezequiel, entona un canto fúnebre por el rey de Tiro. Dile de mi parte lo siguiente, tú, rey de Tiro, eras perfecto en todo, tu sabiduría y tu belleza no tenían comparación. Vivías en el jardín de Edén y te adornabas con piedras preciosas. Tus joyas y tus aretes estaban hechos de oro, ¿ok? Y desde el día que tu nacimiento, y desde el día de tu nacimiento estuvieron a tu disposición. Un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios. Desde el día en que naciste, te habías portado bien, pero un día mostraste tu maldad en los muchos negocios que hacías, llegaste a ser muy violento. Por eso te arrojé de mi montaña. El ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. Era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo y en presencia de los reyes te hice quedar en ridículo. Fueron tantos tus pecados y tan sucios tus negocios que ni tus templos respetaste. Por eso hice que de tu interior brotara un fuego que te quemara. Las naciones que te conocían y que antes te admiraban, hoy se quedan impresionadas al verte por el suelo, convertido ya en cenizas. Eres motivo de espanto porque has dejado de existir. Ahora, una pregunta. ¿Abran los micrófonos? Ahora, pónganme atención en esto, escuchen ahí. Dice, por eso hice que de tu interior brotara un fuego que te quemara. Las naciones que te conocían y que antes te admiraban. Ahora, ¿por qué está hablando eso? Allá en el cielo había naciones que conocían a este Satanás,
a este querubín? ¿Allá había naciones? Pues, O sea, Pues la verdad no sabemos. no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene Entonces, sentido. esta parte que usted está leyendo, pastor, es lo que la iglesia hasta hoy en día ha interpretado como que ahí se está refiriendo al diablo, a Satanás. La Iglesia Católica lo hizo. La próxima semana vamos a hablar quién empezó todo esto eh, y en qué fecha empezaron a hablar de esto. Porque mire, si yo quiero el poder, yo tengo que, ¿cómo se dice la palabra? Infundir miedo en la gente para que me obedezcan y me respeten, ¿sí o no? Claro. Entonces, yo tengo que Sí, inventar algo para hacerle creer a la gente, este, que lo que yo estoy diciendo es verdad. Ahora, ¿usted cree que Dios se equivocó aquí? Porque aquí Dios es bien claro hablándole a Ezequiel, ¿sí? Fue bien claro y le dijo, dile eh, al rey Tiro, esto es lo que te va a pasar, ¿sí? Pero Isaías 14:12, déjame, lo busco aquí rapidito. Ahora, antes de ir para allá, yo quiero que, si están entendiendo lo que estamos hablando, miren, vamos a poner la mente abierta Amén. y analizamos esto. ¿A quién le está hablando? ¿Sí? Usted búsquelo en todas las Biblias que encuentre por ahí, pero váyase al contexto, váyase más para allá. Empieza a leer Ezequiel 28, léalo y se va a dar cuenta y dices, wow, ¿cómo es posible que me engañaron tantos años? Hay un dicho en México que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad que sí? sí. Entonces, no lo inventé yo, esto desde antes de que yo naciera ya alguien lo había dicho, ¿verdad? Entonces yo no fui, a mí no me echan la culpa. Yo nomás estoy repitiendo los dichos que la gente decía. Mira, es Isaías 14:12. Hay otra comparación aquí también. Se lo voy a leer en Reina Valera para que su mente luego capte que diga, wow, es Satanás, es el diablo, es el 14, chamuco. 12. Isaías 14:12. ¿Ya lo tienen? Isaías Ya. 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Cuando dice fuiste cortado por tierra, fíjate lo que dice la otra versión. Rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto. Tú creías, tú creías un Dios, te creías un Dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Usted hoy en día, ¿usted ha visto eh, predicadores en las redes sociales que ya hasta se creen dioses? Le dan órdenes al Espíritu Santo, maldicen gente, eh, los obligan a hacer lo que ellos dicen. Bueno, Sí. el rey de Babilonia sí era, sí, la verdad que sí. Puede leer todo el contexto. Mire, en la Reina Valera el título dice Escarnio contra el rey de Babilonia. Hay un título ahí en la Reina Valera. En la traducción en lenguaje actual dice Dios tendrá compasión de Israel. Y más abajo dice, Israel se burlará del rey de Babilonia. No está hablando de Satanás, pero la narrativa, la comparación, cómo hacen esto, ¿no? Eh, ahora, si yo le pregunto a la hermana Marisa, si la Biblia dice que nosotros somos sal de la tierra, ¿quiere decir que nosotros somos sal o somos seres humanos?
Ujú. Somos seres humanos. Pero Somos seres humanos. la comparación de la sal que da el sabor, que da la constancia, que se usaba la sal en aquel tiempo porque no tenían los refrigeradores de hoy en día. Ellos la carne la untaban con sal, bastante sal, para que no se echara a perder, para que se cuidara por largo tiempo. Antes a la gente se le pagaba con sal, por eso viene la palabra de ahí, salario, de ahí la agarraron, del latín, esa palabra salario, porque antes se pagaba con sal y la sal era bien importante. Y como era importante, el Señor hace esa comparación de que nosotros somos la sal de este mundo, porque tenía un precio muy valioso la sal, la verdad que sí. Ahorita Mm, la sal refinada y todo eso te hace mal, te daña. Entonces, cuando la gente lee así, superficialmente, cayó del cielo en Isaías 14:12, porque Él era el lucero de la mañana, Él era el resplandor, ¿sí? Eso es lo que la gente se le enseñó. Pero yo les digo algo, si la gente invirtiera tiempo y se dedicara a estudiar la Biblia, a leerla, a hacer comparaciones, ¿por qué estaba diciendo aquí de un rey de Babilonia? Pero si el pastor me dijo hace 20 años que era Satanás, entonces, pero si usted se fija, todos estos personajes hicieron lo malo, eran malas las personas estas, hacían todo lo malo. Y de ahí que se fue comparando o se fue diciendo que la maldad y le fueron poniendo nombre, le pusieron Satanás. Pero en realidad lo que la Biblia dice es adversario, adversario, adversidad, el maligno, todo lo que se ve malo, eh, eso es lo que viene a ser, como hoy dicen, Satanás. Y no es aquel que está en la lotería, ¿verdad? Como mucha gente lo pinta, o como el que lo agarran a latigazos eh, cuando hacen allá en la iglesia católica. ¿Cómo le llamaban esos que danzaban ahí? Ay, ¿cómo le llamaban? Ma- Matachín, matachín, matachines. matachines, ándele. Ujú. Sí. Y yo me acuerdo cuando estaba chiquito, yo iba y miraba y después salía el chamuco ahí y no me corríamos nosotros porque nos daba miedo. Y después lo agarraban a latigazos y todo eso. Bueno, cosas que la gente se inventaba, ¿no? Hermano, yo creo que lo que creemos la mayoría de las personas es de que el diablo existe y que es un espíritu, que así como Dios es espíritu, el diablo también existe y es un espíritu malo, o sea, lo opuesto al espíritu bueno de Dios. ¿Y de dónde salió eso, hermana? Bueno, lo que usted está diciendo, pues esas enseñanzas que nos dieron desde que hemos escuchado desde siempre, esas historias que dice usted que están mal interpretadas, este, ah, y pues la gente por no estudiar, pues simplemente pasan los años y uno se queda con esa creencia, ¿no? Como cuando dicen que, como un dicho, como hay los mexicanos, ya ve que decimos muchos dichos, y pasan los años y las siguientes generaciones lo repetimos, porque era lo que decía mi abuelita o este, pero no nos ponemos a pensar si, o sea, qué significa realmente, este, o si realmente tiene lógica ese dicho. Y ya se nos hace costumbre decirlo, pero pues nunca lo analizamos, este, qué tan, este, verídico hay en ese dicho, vaya. Yo creo que es lo mismo. Mire, lo que usted dice que es un espíritu, bueno, acuérdese que Dios nos dio la libertad de escoger. En Mateo 15:19 dice,
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿sí? En otra versión dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Podemos decir que es Satanás, sí, ¿verdad? Podemos decir eso, podríamos. Pero si usted se fija, hermana, la gente del mundo que no conoce a Dios, para ellos es normal decir, "No, hombre, yo soy el mismo diablo, yo hago lo que se me da mi gana", ¿sí? Entonces, a nosotros venimos con cierta mentalidad porque nuestros abuelitos, nuestros tatarabuelos fueron católicos y les fueron, como dice usted, les fueron enseñando y se va pasando de generación en generación. eh, y, y la verdad va distorsionando todo eso. eh, y eso es una realidad. Ahora, si nosotros hablamos del pueblo de Israel, ahorita ya no existe. Ya toda esta gente ahora son nuevas generaciones que tienen otros pensamientos. La Biblia dice que después de que José murió, después de ahí ninguna familia conocía a Dios. Después de él ya nadie más habló de Dios, nada. Se terminó todo ahí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en mi persona, si yo le empiezo a decir a la gente, bueno, mira, ¿por qué no vamos a las raíces, a la escritura, eh, a los escritos más antiguos y no creer más tanto a lo nuevo? eh, entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad eh, no era lo que nos estaban enseñando a nosotros. Y uno tiene la opción de que si uno quiere conocer la verdad o no, como Jesús hablando de la parábola de aquel hombre que encontró un tesoro en un terreno y dice que lo volvió a esconder y fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Es lo mismo aquí. Cuando uno encuentra el tesoro y se da cuenta, deja todo, las creencias, deja todos los rudimentos que le enseñaron a uno, cosas así que uno fue aprendiendo y empieza a sacar este tesoro, ¿verdad? Entonces, si la Biblia nos dice que cuando conocemos la verdad nos va a hacer libre, es que es una realidad. Ya sería muy difícil para la gente engañarnos a nosotros. Es como que alguien viene y te dice, hermana Mari de la Torre, el Señor me dice que te va a dar una empresa, que este año el Señor te va a enriquecer, este año el Señor te va a dar carros, te va a dar abundancia, eh, pero el Señor quiere algo de ti, quiere que tú traigas algo al altar para sellar este pacto, ¿sí? Y entonces uno se queda así, wow, es que ese que me dijo es de marca y es conocido y la gente le cree todo a él, entonces yo le voy a creer a él. Pero yo diría, como usted, hermana Mari, le diría al hombre, bueno, voy a esperar que Dios me hable a mí también. Y entonces ya veo si traigo ese dinero o no al altar. Entonces, ¿cómo le llaman hoy en día? ¿Charlatanes? Yo no sé si ustedes alguna vez en México vieron, ahí en Reynosa, en la calle Hidalgo, en aquellos años, en los setentas, eh, había personas que se llamaban, creo, meloricos, ¿cómo le dicen? Merolicos, creo que sí. Así, Y así, así mismo. así, ok. Y ponían una mesa ahí con frasquitos así de colores, ¿no? Este, y empezaban a hablar que este medicamento te sana el cáncer, te sana los tumores, te sana esto, lo otro y lo otro. Y luego de repente un niño ahí empieza a temblar y a caerse y empieza a aventar espuma por la boca.
Pero ya para ese tiempo el Señor tiene cantidad de gente alrededor, o sea, demasiada gente que se le juntaba ahí. Y entonces este agarra un frasco, háganse para un lado. Aquí tengo la solución y el medicamento para que este niño se salve y no muera. Y entonces agarra al niño y le da ese medicamento. Y entonces el niño deja de echar espuma y se levanta. Y ya empieza a sonreír y está todo bien y la gente le aplaude y el Señor dice, ok, ¿cuántos van a querer su frasquito en este momento? Y todos se amontonan. Después yo me di cuenta que el niño se metía una capsulita de esas en México que se llamaban Alcacercel, algo así, que te la ponías en la boca y te echaba espuma. Bueno, así, hoy en día, eh, los cristianos han adoptado eso. Eh, Te muestran algo y te hacen creer que en realidad eso es lo que ellos dicen, eso es la verdad. Y te ponen ahí. eh, a la gente esta les llaman paleros. O sea, les pagan a ellos para que hagan este show, ¿no? Incluso si usted se va en el internet, hay mucha gente que salió de eso y, y con seña y con palabras y nombres dicen, no, pues yo trabajé para aquella persona, eh, un predicador famoso que sanaba gente y todo eso. Entonces, esos eran los paleros, ¿no? Los que se metían ahí, los engañadores, los satanás, ¿verdad? Que engañaban a la gente. Eh, entonces, esto siempre ha existido, ¿sí? Esto es parte del ser humano que siempre, decía mi abuelita, estaban como los asadones nomás para acá, ¿verdad? Querían acumular, querían ellos lo suyo. Aún había en la Biblia un joven rico que se presentó ante Jesús y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué necesito yo para obtener la vida eterna? Y él se alzó su cuello, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Yo he hecho todos los mandamientos al pie de la letra, como diciendo, yo soy perfecto, ¿no? No vas a encontrar mal en mí porque yo lo he cumplido todo, ¿no? Aunque en realidad estaba diciendo mentiras por su arrogancia, porque cuando la gente empieza a tener dinero, hay dos caminos. Sabe cómo utilizar el dinero para bien, pero también sabe cómo utilizar el dinero para mal y se hace arrogante, se hace prepotente eh, y quiere tener el control y el poder. ¿Por qué? Porque ese cierto estatus económico lo hace creer a él que él puede hacerlo. Entonces, Jesús, conociendo el corazón de él, al verlo, cómo se expresaba, porque si alguien viene y me dice a mí, no, yo he hecho todos los mandamientos, yo hago todas las cosas perfectas, yo le digo, no, estás mal, sí, ¿no? Porque todos pecamos, por cuanto todos pecamos, sí, todos cometemos errores. Y bueno, el Señor le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Me se dio la vuelta y se fue. Fue duro, ¿verdad? Entonces, la realidad es que no estaba haciendo lo que él había dicho. O sea, lo que hablas, si no conecta o engrana con lo que tú haces, tus palabras son huecas, ¿verdad? Entonces, si seguimos leyendo aquí en cuestión de el rey de Tiro, que Ezequiel 28, que habla de, de este que estaba lleno de hermosura, y que su acabado era precioso, ¿no? Estaba lleno de sabiduría y todo eso, pero el poder lo hizo caer de ese trono por la arrogancia. Una, porque Dios lo había puesto ahí para que gobernara y para que supiera llevar las cosas bien, pero se apartó de la dirección de Dios y empezó a hacer las cosas malas. Sí. Entonces, eso fue lo que pasó. Empezó ay, ¿cómo se dice?
extorsionar a las otras, a los otros países, a los otros pueblos y les empezó este, a sacar ganancias, a cobrar más impuestos y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que ya se salió alguien de ahí, creo que la hermana Mari. Bueno, ¿tienen preguntas? Si no, para seguir avanzando, si alguien tiene una duda ahí, la hermana Mari de la Torre o la hermana Marisa. Entonces, en pocas palabras, hermano, ¿el diablo existe o no existe? El diablo es una palabra que compusieron, pero O Satanás. en Porque la Biblia habla de Satanás. La Biblia se menciona la palabra Satanás. sí, porque ya lo cambiaron en cómo fue cambiando los tiempos, fueron cambiándole de nombre. Pero el significado de esa palabra, acuérdese que cada palabra tiene un significado, cada nombre tiene un significado, ¿sí? Como mi nombre Fidel, el significado mío es fiel, ¿verdad? Hay un significado. Eh, pero acuérdese que se llama adversario, ¿sí? Todo lo que se opone en la adversidad. Mire, déjeme ver aquí. Realmente, digamos que en las primeras revisiones de las primeras Biblias no aparecía como la palabra Satanás, aparecía con otro nombre como adversario. Adversario, engañador. Mire, si Pablo lo dice como que es un león, ¿sí? Apocalipsis dice que es la serpiente antigua y eso nos lleva para el Edén, ¿se imagina? O sea, si usted se da cuenta, porque la serpiente se arrastra, ¿no? Y se acuerda que leímos aquí, eh, dice que lo leímos donde en Isaías 14, dice que fue, déjeme ver, ah, creo que fue en Ezequiel, que dice que lo convirtió en cenizas, o sea, en polvo. Sí, creo, a ver, porque en el 29 dice que será peor que una serpiente venenosa. La, la serpiente se arrastra por la tierra, ¿verdad? Por el polvo. Nosotros fuimos formados del polvo, si se recuerda. Estábamos en un lugar muy bajo, en la parte más baja, que éramos del polvo. Y Dios nos levantó del polvo, ¿sí? La serpiente no se levantó, la serpiente se quedó ahí, pero hace una analogía, una comparación de cómo cuando el hombre arrogante es destruido, lo pone en una posición hasta abajo, ¿sí? Hasta el polvo. Eso es el lenguaje que se usa en la Biblia, ¿sí? Para destacar una posición, ¿sí? Donde está puesto estos reyes arrogantes, estas personas, ¿verdad? Entonces, Satanás existe, el diablo existe en la mente de muchas personas. Sí existe. Sí, sí existe. La verdad que sí. No, eso no se puede negar. Eso no se niega. Perdón, y ahorita que dice que existe en la mente de muchas personas, ¿cuáles son las armas más poderosas que tiene Satanás en la mente de, por ejemplo, en la mente de las personas? Ahora, usted que es cristiana, ¿usted cree que Satanás existe en su mente? Se le cortó. Ah, déjeme, voy a quitar este. ¿Se está cortando seguido o nada más ahorita? Ahorita como que se cortó nomás. Ok. Mm. La Sí, pregunta, perdón. hermana Mari, la pregunta a Por usted. eso. Usted es cristiana, ¿verdad? Sí. Usted es luz y donde hay luz no existe tinieblas, ¿verdad que sí? Ujú. Ok. Ahora,
si el apóstol dice, ¿qué convivencia hay entre la luz y las tinieblas? O sea, ¿cuál es la convivencia? Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿Satanás existe en su mente que la hace pecar, que la hace hacer cosas que no debe de hacer, que la hace pensar cosas que no debe de pensar, que la hace dudar a usted? ¿Será Satanás el que está en su mente? Porque dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ¿dónde cabría ahí Satanás en nuestra mente? ¿Dónde? Porque la lucha que tenemos nosotros es con uno mismo, es con nuestra Ujú. incredulidad, con nuestras propias concupiscencias, con nuestros deseos, que la carne está peleando con el espíritu que ahora vive Dios en nosotros, ¿sí? Y están peleando constantemente, ¿sí? Ujú. Entonces, es una lucha. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Las potestades son aquellos que te quieren gobernar, ¿sí? La carne quiere gobernar el espíritu y el espíritu quiere gobernar la carne. Entre ellos pelean. En muchas películas, caricaturas, libros, te ponen un angelito aquí arriba y acá te ponen a un diablito. Y uno te está diciendo cosas, el otro también, y tú estás diciendo, bueno, ¿a quién le hago caso? Ujú. ¿Sí? Aún eso te está diciendo que estás peleando entre el bien y el mal en tu mente como persona, ¿sí? ¿Sabes qué es lo peor que un ser humano que tiene es no reconocer? Sí. Ahora usted puede decir, no es que es el diablo que está dentro de mí, pero La ¿cómo? lucha más grande. ¿Pero cómo está eso, hermana? Ujú. Sí, o sea, si usted se fija en la Biblia, Jesús, eh, cuando habla de maldad, vamos, si lo ponemos de esta manera, de Satanás, habla cuando sanó a enfermos, fueron sanados. Aún había un hombre en un cementerio eh, y dice que estaba encadenado, el, de Garena, estaba en Garena, un cementerio. No dice el nombre de esta persona, pero dice que había un endemoniado ahí. Sí. Aún a Jesús le dijeron que tenía demonios él dentro de él. Por eso es que le pregunté yo eso a usted. Ahora, ¿quién hace esto? Los mismos sacerdotes, fariseos, escribas que perseguían a Jesús para decirle de cosas y a ver qué le encontraban. Esos mismos le decían, tú sacas los demonios por Belcebú, o sea, por ese Dios eh, que adoraban mucha gente. Entonces, le decían que él tenía demonio. Imagínate, a Jesús le decían eso. Ahora, ¿por qué? Porque la gente está acostumbrada a hablar ese tipo de lenguaje, ¿sí? Eh, las tentaciones vienen no porque es Satanás, es por la concupiscencia de uno, por los deseos de uno, ¿sí? Ahora, ¿con qué vencemos el mal? Dice la Biblia, con el bien. ¿Cuál es el bien? La palabra de Dios, ¿sí? Yo antes me enfocaba, escúchenme, yo antes me enfocaba en no hacer lo malo, pero me estaba olvidando de lo más importante. No había empezado a hacer lo bueno. Me enfocaba nomás en lo malo, en lo malo. No hagas esto, porque Satanás te va a tentar, Satanás te va a hacer esto, Satanás te va a obligar a hacer esto. Y me desobligué de lo más importante, empezar a hacer lo bueno, ¿sí? Y entonces cuando empiezas a hacer lo bueno, dejas de enfocarte en ese mito de Satanás, del diablo, y empezar a aceptar tus errores y no culpar a alguien más, sino aceptar tus errores. Y no decirle, como dijo Adán, no, pues es que la mujer que tú me diste, y la mujer, no, pues la serpiente. Entonces, necesitamos nosotros empezar a hacer lo bueno. Y créame lo que sí, empezamos a hacer lo bueno, el lenguaje de nosotros empieza a cambiar, nuestra mentalidad empieza a cambiar, nuestras creencias se van alineando a la palabra, no a lo que dice la gente, a, a las creencias de la gente, ¿no? Entonces, voy a buscar el tema que hablamos el año pasado, antepasado, de el príncipe de este mundo.
hablando de ese Satanás, ¿no? Que decía la gente. Pero si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿cómo se imaginan ustedes a Satanás que es? No como lo pinta Hollywood en las películas, ¿no? Eh, lo hacen de muchas maneras e incluso ya este mes de octubre ya se empiezan a abrir todas esas casas de espanto que hay aquí en Houston, y la gente se amontona, ¿no? Para entrar a esos lugares porque ellos tienen la espinita ahí de saber, ay, cómo es el diablo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí. Ahora, de que Dios pone cosas malas en las personas porque desobedecen a Dios. Mira, Dios te va a dar lo que tú buscas. ¿Sí sabías eso? Lo que tú andas buscando, eso es lo que te va a venir. Sí. Lo que tú andes buscando, eso te va a venir. Sí. Entonces, nosotros en veces creemos las casualidades que acontecen en veces cuando nosotros no conocíamos a Cristo y, y pasaban cosas, eh, pero nunca pasaba por nuestra mente que era el diablo, ¿sí? Hasta que uno ya vino a los pies de Cristo y empezó a escuchar a todos estos predicadores que te enseñaban que el diablo estaba ahí, que si no te entregabas a Cristo, te ibas a ir al infierno con Satanás y que ahí iba a estar todo el resto de tu vida, ahí ibas a estar sufriendo y todo ese tipo de cosas. Y te metían en tu mente, te infundían miedo para poder controlarte y decir, ¿sabes qué? Tienes que venir a Cristo. Sí, tristemente. Entonces, cosas así que pasan en la vida, la verdad que sí que si nosotros empezamos a analizar como la gente de Berea, cuando se les enseñaba las escrituras, vamos a ponerlo a este tiempo, ¿no? Salían del culto, se iban a sus casas y decían, eh, mi amor, ¿apuntaste lo que predicó ahí el pastor? Sí. Ok, vamos a analizar, ¿sí? Mira, yo voy al servicio, mi esposa y yo abro 4 Biblias. Abro el diccionario griego, eh, abro la aplicación que tengo esa, la Blue Bible, y entonces estoy escuchando lo que está predicando. Entonces, hay palabras que ellos cambian. Entonces, yo le enseño a mi esposa, mira, este es el verdadero significado de esa palabra. Porque una palabra puede cambiar el rumbo total de la dirección eh, de la palabra de Dios. Entonces, por eso es bien importante analizar siempre qué es lo que estamos leyendo y qué es lo que nos quiere enseñar, el contexto siempre de lo que se está hablando, porque no podemos leer solamente un versículo sin saber de qué está hablando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿por qué caíste? Caíste, lucero de la mañana, ¿de dónde caíste y todo eso? Entonces ya uno se imagina que es Satanás. Pero si lee uno el contexto de todo lo que está hablando ahí, ya se da uno cuenta que era el rey de Tiro. Entonces, eh, hay que tener cuidado en eso. Bueno, preguntas porque ya nos vamos, ya nos vamos. Ya, Hermano, me sí. viene a la mente, am, ese versículo que no me acuerdo la cita en este momento y no tengo una Biblia aquí conmigo, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas de este siglo en las regiones celestiales, algo así más o menos dice. Efesios 6:12. Este, ¿ok? ¿Qué me dice de este versículo? Mire, cuando Pablo está hablando a los Efesios, dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Está hablando en el tiempo de él, los que estaban gobernando ahí, ¿sí? Que de eso vamos a hablar la próxima semana, el príncipe de este mundo. De eso está hablando Pablo, ¿sí? De los principales sacerdotes que los maltrataban
y los hacían hacer infinidad de cosas y los obligaban más bien, los obligaban a hacer cosas que en realidad no estaban en la palabra de Dios, pero ellos los obligaban a hacerlos. Sí. Entonces, aquí está la lucha, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ellos en realidad no podían pelear con ellos porque los mataban. No era como ahorita, ¿no? Que ahorita los filman con el celular y eso. No, allá levantabas la mano a un soldado romano y era para que ya, ¿sí? O incluso a un sacerdote judío, era para que eh, Dios te matara, ¿sí? Entonces, contra, dice, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando habla celestes, está hablando el ambiente en que se está generando ahí, ¿sí? Está hablando de, de la potestad, está hablando de autoridad. Jesús dijo, toda potestad me es dada. Está diciendo que toda la autoridad se le ha dado a él. Entonces, aquí está hablando de esas autoridades que estaban gobernando en ese tiempo, eh, la maldad que existía ahí, porque la verdad, por eso vino Jesús, para tratar de ayudar a este pueblo, y el pueblo le dio la espalda, la verdad. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí, se refiere a eso. Déjeme, me voy más para acá, permítame. Ay, que ya tenemos que terminar. Si usted se fija en el 10, está hablando de la armadura de Dios. Antes de que te diga eso, te está diciendo, hey, tienes que hacer esto, lo otro. Tienes que ponerte la armadura de Dios y entonces ya puedes tú, pelear todo esto. ¿Sí? Entonces, te está hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Y él dice aquí, fíjate lo que dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando, cuando tú te vistes de la palabra de Dios, cuando venga aquel pensamiento negativo, adversario, engañador que quiera venir a tu mente, tú ya estás preparado. Eso ya no. ¿Sí me entiendes? Ya eso ya no te puede vencer a ti, porque ya estás cubierto con la armadura, con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ya, como decía mi abuelita, por aquí me entra y por acá me sale, porque cuando te entra una palabra negativa a tu corazón, a tu mente, y empiezas a procesarla, entonces es donde empieza a generar problemas. Por ejemplo, alguien te ofendió eh, y eso empieza a llegar a tu corazón y a tu mente y empiezas a procesar y empiezas a formar algo dentro de ti que te va a hacer que, que ese león rugiente te devore. Sí. O sea, ese mal pensamiento, ese mal deseo, eh, porque Jesús dijo esto, un gran mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, ¿sí? Y, y es como el primero, que ames a Dios con todo lo que tú eres, todo lo que tienes. Entonces, ¿tenemos una lucha interna? Sí, la vamos a tener hasta que dejemos de respirar. Siempre va a haber eso, pero no es que sea el diablo, es que es la concupiscencia de uno. Porque mucha gente un día creyó y ahora ya andan por ahí paseándose en el mundo, acariciándose con el mundo y todo eso. ¿Por qué? Porque no se vistieron de esa armadura, porque dejaron que los gobernantes de las potestades eh, llegaran a meterle cosas en su corazón y en su mente. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado nosotros. Y ya vamos a parar, la verdad. Este, escriban las preguntas, lo que quede de preguntas, lo que haya de preguntas. Vamos a seguir Amén. hablando de este tema. Ujú. Yo espero que hayan entendido, aunque sea 1%, 2% de lo que en realidad es el Sí, diablo. sí entendimos un poco, pastor, pero para la próxima semana yo creo que vamos a traer muchas preguntas porque Escriba. este, Si quiere, la próxima amén. semana entramos con preguntas
y vamos analizando pregunta por pregunta, vamos viendo la Biblia, vamos viendo el por qué. Hay que ir al contexto para saber lo que estamos leyendo y así ya tenemos un amplio criterio de ese versículo, ¿no? Porque sí es importante. Como digo, yo me vengo a ciegas porque no sé cuáles son sus preguntas, pero aquí entre todos vamos a buscar la respuesta correcta basada en la escritura, no en fábulas ni en pensamientos como yo antes creía hace muchos años. No, el diablo ahí viene, ¿dónde está? Ahí viene el diablo. Te reprendo, Satanás. Costumbres, clichés de la gente, cosas Amén. que se van pegando de otro. Yo me junto con Ujú. salvadoreños y a 2, 3 días ya ando hablando como ellos, porque se me pega Y anda eso. comiendo pupusas. Ya ando comiendo pupuja, ya sabe, y todo esas cosas, pero bueno. Ok, vamos a orar, ¿qué les parece? Y vamos a cerrar esta grabación. Y déjeme ver si la puedo cerrar de una vez, para hacer la oración.